Los saludo a ambos y le pregunto primero, Luis, ¿qué significa por un lado que entre Irán? Y la pregunta que muchos se hacen, ¿se está quedando sin misiles Vladimir Putin y por eso tiene que recurrir a Irán? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, recordarás que hace más o menos un mes y medio atrás, nosotros lo adelantamos. Dijimos, pongan la vista en Irán, porque Irán va a ser el futuro proveedor en esta escueta alianza a la cual puede acceder Putin. Va a ser el próximo proveedor. Así como Turquía con los Bayraktar V2 fue el proveedor en un momento de Ucrania, hoy tenemos los Shahed, los Mojader 6, que portan 4 misiles inclusive, que son estos drones suicidas que están usando en una operación que es crimen de guerra, que es retaliación. Es decir, destruir infraestructura civil es un crimen de guerra por el cual eventualmente Rusia y Putin van a tener que responder eventualmente. Isaac, y te saludo y te pregunto, ¿qué significa para Israel que de repente se estén probando estos drones kamikazes suicidas? Porque yo me imagino en Haifa, en Jerusalén, en Tel Aviv, estarán diciendo, tal vez estén probando y el día de mañana nos quieran enviar estos drones a nosotros. ¿Cómo estás, Isaac? ¿Cómo estás? Buen día, Marcelo. Ni que hablar. Israel sigue muy de cerca este tema por ese motivo. Igualmente, retomando un poquito el tema que vos mencionabas antes, yo te diría casi con seguridad, 99,99%, que Israel no va a intervenir militarmente en esta guerra con armas, por lo que hablamos ya en varias oportunidades, ¿no? Hay un dicho en Israel que dice que Israel comparte fronteras con Rusia. Cualquiera que vea el mapa sabe que no es así, pero se sabe que Rusia manda en Siria. Y hay un acuerdo tácito ahí muy delicado por el cual Israel entra en Siria cuando necesita y bombardea a Hezbollah, y Rusia sabe que Rusia no le permite a Hezbollah que se acerque a la frontera siria. Ahora, del tema que vos hablabas, indudablemente, Israel está muy, muy atento viendo el tema de los drones suicidas que están probando. Estos son pruebas para poder mejorarlo y después poder utilizarlos contra Israel. Luis, y te pregunto por una cuestión técnica. Yo recuerdo, ¿te acordás ya a principios de los 90, lo que fue Tormenta del Desierto? Y había esos misiles Scud que los tiraban y caían en cualquier parte. Es más, hasta muchas veces en broma en Israel hacían apuestas, dónde va a caer, ¿no? Porque no tenían ningún tipo de dirección. ¿Cuál es la evolución en 30 años de estos misiles y qué es un dron kamikaze iraní? Bueno, no quiero interrumpir al colega, pero de todas maneras es una sustancial diferencia entre los Scud de Saddam Hussein, de sus 2 guerras, los cuales eran de alguna manera erráticos, si se quiere, aunque acá hemos tenido un episodio también de un misil que volvió sobre su giro y impactó sobre la plataforma que lo había lanzado, así que los rusos todavía tienen que ajustar cuestiones, e inclusive en este momento hay miembros del Pasdaran, de la Guardia Revolucionaria de Irán, entrenando a los operadores de los misiles suicidas que está utilizando Rusia para afinar ciertos detalles técnicos que seguramente mi colega podrá aclarar con más propiedad que yo. Sí, Isaac, y explicarle también, para quien no sepa, qué significa Irán para Israel, porque Irán es un estado terrorista que fomenta con Hezbollah los atentados en todo el mundo. Bueno, vos vivís a 2-3 cuadras de la AMIA, un edificio que vuela el Hezbollah, muchos dicen con apoyo iraní, a 3 cuadras de tu casa en Buenos Aires. ¿Y qué significa Irán para Israel? Es una amenaza permanente, ¿no? Es una amenaza permanente, es un enemigo declarado que no va con rodeos y dice abiertamente que su fin es hacer desaparecer el Estado de Israel, ¿no? El único o uno de los pocos estados democráticos de Medio Oriente. Respecto a lo que vos mencionabas recién de la diferencia con los misiles de Saddam Hussein, hay un caso que pasó hace 4 años, alrededor de 4 años atrás, una nave de la Armada israelí que estaba en el norte, recibió un impacto directo de un misil de Hezbollah
y fue porque no tenían, no habían prendido el sistema de detección de misiles guiados porque no pensaban que ya tenían estos sistemas. Obviamente que eso fue un llamado de atención muy importante y ahí se dieron cuenta de que están lidiando con un enemigo que avanza día a día, ¿no? Que se está perfeccionando día a día. Y les hago una pregunta de cierre para los dos, porque los dos, además de ser expertos en seguridad, han servido en fuerzas de seguridad, han puesto el cuerpo, han estado en balaceras y los pudieron haber matado en más de una ocasión. Ustedes están viendo lo que pasa en Kherson hoy. Es la única ciudad importante que logró tomar Vladimir Putin, la única capital provincial. Se están yendo todos los civiles, hay ley marcial, las están de alguna manera desalojando. Se habla de decenas de miles de civiles que están sacando. ¿Qué piensan que va a pasar entre Ucrania y Rusia al margen de estos misiles en las próximas horas? Te pregunto primero, Luis, a vos. Bueno, en realidad esto es legalizar un genocidio, ¿no? Tomar de rehenes una población entera de una de las primeras ciudades que fue tomada por los rusos al comienzo de su operación militar especial, y hoy, bajo la ley marcial, se permiten una serie de tropelías que seguramente al final de esto alguien va a tener que dar cuenta. Seguramente el nuevo comandante en jefe del territorio, ¿no?, recientemente nombrado, va a tener que responder por todas las violaciones a los derechos humanos que sabemos que se están cometiendo en esta suerte de marcha de la muerte, en donde un montón de gente está dejando territorio vacío, como para seguramente después alfombrarlo al estilo ruso con los drones que vengan o que ya tienen, ¿no? Isaac. Sí, coincido plenamente con el colega y tenemos un reflejo, podemos ver lo que pasó ya en Siria, donde Al-Assad, con la participación de Rusia, gaseó a su propio pueblo y han hecho una masacre, un desastre. Si no, basta con recorrer, lo que queda es una carnicería, se habla de 500.000 de muertos, así que esperemos que la comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, haga presión y pueda frenar lo que está pasando, lo que puede llegar a pasar en la guerra, en el conflicto Rusia-Ucrania. Y ahora sí le hago la última a ambos. Ustedes que han integrado fuerzas de seguridad, que saben lo que es servir a la patria, el ejército ruso no es un ejército normal, es un ejército de mercenarios donde está un grupo Wagner de mercenarios, donde están los chechenos aparentemente adelante encabezando, que violan, torturan, matan, que cometen todo tipo de crímenes de guerra. ¿Ustedes imaginaban que Putin podía desatar este infierno con esta gente, ¿no? Con esta gente sembrando el terror, Luis. Haciendo la perfilación psicológica de Putin, no era demasiada sorpresa, y tengamos cuidado con las reacciones de Putin, ¿no? Porque tiene una personalidad muy especial que miembros de su propio Estado Mayor o de su establishment no comparten, y por eso hay gente que se cae de los balcones, que se suicida misteriosamente, que es envenenada, en fin. De todas maneras, el ejército en este momento es una leva entre mercenarios y reclutas sin experiencia de minorías étnicas que son mandados como carne de cañón. Así que me parece que desde ese punto de vista hubo un tiroteo dentro de la frontera rusa por parte de miembros de la minoría étnica en un propio cuartel de entrenamiento hace 2 días atrás, con varios muertos. Esto nos da la pauta del malestar interno que se está viviendo. Isaac, y tenemos el cierre. Contanos qué te parece el ejército ruso y Wagner, ¿no? Mirá, te cuento no solo que coincido plenamente con el colega, en base a la peligrosidad de Putin, que incluso creo que no puede terminar con una derrota, porque creo que perdido por perdido haría un desastre Putin. Tendrían que buscarle un marco como para que sea una especie de empate, que se retire victorioso. Ahora te digo, una gran diferencia que yo veo, que los ucranianos están defendiendo su territorio y los rusos no sienten que es una guerra de ellos, sienten como que los están mandando como a Estados Unidos a Vietnam. Es algo por ciertos intereses. Y ahí es que el ucraniano pone su vida y dice, yo me muero en este territorio y defiendo mi patria con la vida, y el ruso no.
Entonces, eso puede marcar, me parece, que el rumbo de la guerra. Así es, el factor humano, que muchas veces uno mide cuántos aviones, cuántos helicópteros, cuántos tanques, cuántos blindados, cuántos barcos, y el factor humano termina decidiendo. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Isaac. Un lujo para nosotros tenerlos. Un gran abrazo. Siempre es un gusto dialogar con ustedes.